es muy gracioso porque tengo muchos amigos, amigas, conocidos, compañeros de la universidad, de esos compañeros con los que uno pues habló un par de veces, pero pues no es un amigo cercano, que me escriben por Instagram o por WhatsApp si tienen mi número, que yo cómo logré todo lo que he logrado estos últimos años, cómo logré vivir en el lugar en el que vivo, cómo logré tener el negocio que tengo y muchas cosas. Y me lo preguntaron tantas veces que la verdad dije como, ok, hagamos un video al respecto, donde quiero mencionar cuál fue la razón principal. Obviamente hay varias razones, pero ¿cuál fue esa razón que literal, que para mí fue como ese punto de quiebre? O sea, que fue como romper ese vidrio, romper ese techo de cristal o abrir esa nueva puerta que me llevó a tener un cambio muy grande en mí y en mi vida. Mi nombre es Tana, yo soy bióloga, soy guía transformacional holística y en este video te quiero contar cuál fue ese techo de cristal que yo rompí y cuál fue esa puerta gigante que yo abrí para empezar a tener la vida que siempre soñé y para cambiar mi vida por completo y para hacer todos esos sueños que mi niña interior siempre tuvo y que los hice realidad y otros están en proceso de construcción, aún están en el horno. Yo siempre he sido una persona desde muy pequeña que es muy terca. Pero mucho. Yo siempre llevo un montón la contraria. Desde que yo era niña, yo me acuerdo que yo crecí en un colegio femenino, un colegio de monjas, y cuando a mí las profesoras o las monjas me decían algo, yo no les hacía caso. Me acuerdo mucho que cuando estábamos en quinto, o sea, teníamos como 10 años, nos decían que pues como era femenino el colegio, nos decían que nos teníamos que peinar de X forma, entonces era como lunes X peinado, todas iguales, martes X peinado, todas iguales, miércoles X peinado, todas así, y yo decía como, pero es que yo no me quiero ver igual a las demás, o sea, de verdad, yo a mis 10 años pensaba eso, no me quiero ver igual a las demás, no me quiero peinar como las demás, no quiero, no me gusta, y no lo hacía. Obviamente me regañaban un montón, qué dirección, qué firmar, un coso, un cuaderno que tenían para que tú firmaras cuando uno se porta mal, bueno, cosas así, y hacer todo eso, pero yo nunca lo hacía. A mí desde pequeña siempre me gustó ser muy independiente y tener mis cosas. Y obviamente en el colegio, como según yo creo, no sé, en todos los colegios o por lo menos la mayoría, estaba prohibido vender. A mí me encantaba que mis papás eran súper cómplices en eso de vender dulces, galletas, comida en el colegio. O sea, al inicio yo iba con dos maletas, la maleta de los cuadernos y las cosas, y mi otra maleta era mi maleta de mi mercancía, mis dulces, mis galletas y demás. O sea, yo pequeña, desde los 9 años empecé a mover mucha plata, pero lo hacía sin darme cuenta. O sea, lo hacía como no sé, porque me gustaba hacer cosas diferentes, me gustaba ser diferente, me gustaba la adrenalina, me gustaba lo nuevo, lo novedoso, me gustaba salir de la rutina. Pues a los profesores no les gustaba que yo fuera así. O sea, tanto así que yo dejé de llevar dos maletas al colegio y al final llevaba solo una y obviamente era la maleta de la mercancía, la de los cuadernos no la llevaba. Me regañaban un montón, o sea, porque hablaba mucho, porque tenía mucha energía, porque era muy hiperactiva, pues o por vender los dulces, las galletas, no sé por qué, pero por alguna extraña razón siempre perdí matemáticas en el colegio. Mis hermanas sí eran un poco más juiciosas, creo que es una palabra colombiana. Mis hermanas eran más responsables que yo, más obedientes en la parte académica, entonces siempre era yo la que tenía que recuperar materias, hacer exámenes extra, quedarse en vacaciones, a recuperar materia, etc. Siempre fui diferente y yo la verdad crecí mucho tiempo sintiéndome muy culpable por ser así. O sea, no sé, muchas veces yo me culpaba y me obligaba como a ser normal de cierta forma. De hecho, hace como en diciembre más o menos, hace unos 6 meses creo, encontré un diario que lo tenía mi yo, o sea, era mi diario cuando yo tenía 14, 15, 16 años. Me causó demasiada curiosidad que en ese diario yo escribí como este año sí voy a ser buen estudiante y me obligó a ser buen estudiante. Este año voy a bajar mi energía. Este año voy a dejar de ser hiperactiva. Este año quiero no decepcionar a mis papás o quiero como hacer lo correcto. Quiero peinarme diferente, verme diferente, sentirme diferente. Eran deseos que suenan aparentemente normales, pero eran deseos como desde la obligación y como de forzarme a cambiar. Eran deseos como si yo misma estuviera intentando como apagar mi propia esencia. Entonces, como que me obligaba a ser correcta, a ser políticamente correcta, me obligaba a ser obediente, me obligaba a ser responsable. Digamos, yo siempre he sido también como muy sociable, con mucha energía, me gusta salir, no me gusta quedarme tanto tiempo en la casa, no me gusta. Y de pequeña me encantaba conocer gente nueva, correr de un lado a otro, jugar todo el tiempo. Y yo en esos diarios me obligaba a mí misma a jugar menos, a tener menos energía, a correr menos, a bailar menos, a salir menos. Estaba matando totalmente mi esencia y obviamente eso inconscientemente lo hice pues como para encajar, para hacer lo que supuestamente es lo correcto, para portarme bien, para agradar a mis papás, agradar no sé a quién, pero para agradar, ¿sí?
Crecí, fue a la universidad y demás. Y hasta que ya llegó un punto en mi vida en el que yo dije, siento que la vida tradicional no es para mí. O sea, esto de estar ahí todo el tiempo con una rutina, con un horario. Tuve muchos empleos en la universidad. Yo trabajé en tiendas, trabajé en Decathlon, que creo que es una tienda muy conocida porque está en varios países. Trabajé en Decathlon, trabajé como mesera, trabajé como vendedora, trabajé en un bar. O sea, trabajé también vendiendo productos, además de mis dulces, ayudando a mi mamá a vender productos de un multinivel en el que estaba. O sea, trabajé en muchas cosas y me di cuenta que yo tenía problemas con la autoridad. Obviamente, esto no lo digo en el mal sentido porque pues nunca fui grosera, nunca fui agresiva, o sea, no, pero sí era una persona que le costaba mucho como tener que pedir permiso para hacer algo, tener que agachar la cabeza si me regañaban, tener que obedecer todo al pie de la letra, o sea, me costaba mucho, no sé, me costaba. Siempre creí que había algo malo en mí con eso porque yo decía como eres mala trabajadora. Y lo peor es que no era mala trabajadora, porque yo con los clientes, por ejemplo, siempre presentaba un buen servicio, era carismática, yo era honrada, era honesta, era correcta, llegaba a tiempo y demás, sí. Pero en cosas como tener a alguien como en mi autoridad, como solemos ver a los jefes como que son más que tú, o eso cree mucha gente, como que están arriba de ti. Y ese tema de sí señor, sí señora, pedir permiso, tener que pedir permiso hasta para ir al doctor, no sé, eso a mí me costaba un montón, hasta que dije, no más, así me muera de hambre, así coma una vez al día, lo que sea, no me importa, pero esta vida no es para mí. Y empecé a remar contra la corriente, empecé a hacer todo lo contrario, lo que la sociedad o la gente te decía que hicieran. Todo el mundo iba para allá, yo iba para allá. La gente iba para arriba, pues yo iba para abajo. La gente se vestía de negro, pues yo me vestía de blanco. Hacía todo lo contrario, porque es que yo sabía que no tocaba vivir así, o sea, yo sabía que uno podía vivir diferente y que no era obligatorio tener ese estilo de vida. Además, de verdad que me agotaba muchísimo, me agotaba un montón. Y cuando encontré ese diario y veía que yo a los 14, 15, 16 me obligaba como a dejar de bailar, cuando yo desde pequeña siempre fui muy artística, me obligaba a ser obediente y demás, dije, qué horrible. O sea, a veces somos muy agresivos con nosotros mismos y no nos damos cuenta. Entonces empecé a emprender, empecé a crear proyectos, empecé a viajar, empecé a hacer un montón de cosas que obviamente para la gente no era normal. Tarde, eso es otra historia, pero yo soy bióloga, estudié biología y por hacer un montón de cosas en mi vida con mis emprendimientos, con viajes, también tuve un accidente de tránsito, pero bueno, por hacer un montón de cosas me demoré más de lo normal en graduarme. Las carreras en Colombia duran 5 años. Yo me demoré más de 5 años en terminar la universidad y obviamente fui muy criticada por eso, ¿sí? El punto es que siempre busqué hacer las cosas diferente. Y yo creo que si tú eres una persona que quiere hacer todo diferente, que siente que ese orden, esas jerarquías donde tú estás más abajo, supuestamente, porque eso es lo que nos enseñan, eso de seguir un horario, de trabajar para alguien más, o de ser obediente, o de no es para ti, no estás mal, no estás equivocado ni estás equivocada. Es que de verdad, yo pasé muchos años de mi vida culpándome por ser diferente. Pasé muchos años de mi vida siendo mi propia enemiga por querer hacer las cosas diferente. Pasé muchos años de mi vida, de verdad, en guerra, o sea, en culpa, tratándome muy mal por querer ir al lado contrario de la sociedad. O sea, la gente de verdad manejaba, derecho, yo manejaba a otra dirección, es que en serio quería ir al lado opuesto. Y hasta que yo dije como, lo siento, suerte a todo el mundo, chao, hasta luego, voy a hacerlo diferente. Ahí es cuando yo empecé que las cosas empezaron a fluir y ese fue mi techo de cristal, dejar de culparme. Si todos iban para la derecha, dejar ir a la derecha, sino ir allá, a la izquierda, allá, a otro lado. No tengo por qué ir a la derecha si todo el mundo va a la derecha. Ese fue mi primer paso para empezar a tener una vida diferente y empezar a acercarme a ser esa mujer que yo siempre soñé ser y a tener ese tipo de experiencias que de pequeña siempre quise tener y a soñar y a tener una vida diferente, porque yo tenía muy claro que yo no quería vivir con estrés, no quería vivir bajo la obligación, no quería vivir bajo el toca, no quería vivir bajo el sufrimiento, bajo la pesadez, bajo la enfermedad, bajo el agotamiento crónico, bajo el estrés, bajo el cansancio, porque es que yo veía a mi alrededor y yo veía a todas las personas estresadas, veía a las personas tristes, frustradas, uno en un bus, en un transporte público, uno ve a la gente muy, muy triste. Y yo pensaba, ¿será que así toca? O sea, ¿será que así es la vida? ¿Será que así va a ser mi vida? ¿Será que me va a tocar así? ¿Será que así tiene que ser? Y la verdad es que así no tiene que ser. Obviamente, sí me tocó pues trabajar muy duro en mí, me tocó hacer muchos cambios en mí, en mi mentalidad, prepararme mucho, estudiar mucho, leer mucho, golpear muchas puertas, muchas cosas me tocó enfrentarlas y vivirlas sola. Pero la verdad siento que valió totalmente la pena y ahí fue cuando entendí
que ser terca y querer ir al otro lado, querer hacerlo todo diferente y querer hacer lo opuesto a lo que hacían todos los demás no era malo, sino al contrario, era lo que más me acercaba a ser esa persona que siempre quise ser. En palabras más simples, hacer todo diferente o hacer lo contrario que hacen los demás es lo que más me acercaba a mis sueños. Entonces, sé terco, sé terca, sé desobediente, sé rebelde. Haz lo que las demás personas no hacen. No está mal si quieres hacerlo todo diferente. No está mal si quieres probar un juego diferente, si quieres jugar diferente, si quieres vivir diferente. No estás mal, ni estás dañado, ni estás dañada, ni tienes algo malo en tu cabeza si quieres ir al lado contrario al que están yendo todos los demás. Al contrario, ese es el primer paso para acercarte a esa vida que de verdad tú te mereces. Recuerda que mi nombre es Tana, soy bióloga, guía transformacional holística, y si quieres que hablemos un poco más en privado o quieres una sesión personalizada, escríbeme por Instagram o escríbeme un mail y yo te voy a leer y comenta en los comentarios si tienes alguna duda o si quieres que hable en algo en específico y te leeré.